Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Es ya un consenso general considerar a los años que van del sexenio de José López Portillo al de Miguel de la Madrid, es decir, de 1976 hasta 1988, como años fundamentales decisivos para el ulterior desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos del México contemporáneo. Es sabido por todos que el primero de ellos, el sexenio de José López Portillo, es considerado como, digamos, el final de una época, la época que podría considerarse como la de la revolución institucionalizada, la revolución hecha gobierno. Es un sexenio o un final que para muchos es vista como un final decadente, para otros no necesariamente. Y el sexenio siguiente, el de Miguel de la Madrid, es considerado también, esto es sabido por todos, como el alumbramiento de una nueva época, como un cambio de rumbo. Y esta es la razón por la cual estos 12 años se consideran como trascendentales para lo que pasó en México sucesivamente. De hecho, mucho de lo que hoy pasa en el país, mucho si no es que todo, de lo que pasa en el país en términos políticos, económicos e ideológicos, encuentra sus claves cardinales en esos dos sexenios. Y si hay un acontecimiento en donde esta transformación o esta ruptura se manifiesta en toda la potencia de sus contradicciones y en todo el dramatismo imaginable, ese acontecimiento es la nacionalización de la banca de 1982, que como también es ya sabido, fue la decisión con la que López Portillo remata su gobierno y pues da con ese sello la estafeta a Miguel de la Madrid. Este acontecimiento, como sabemos, pues marcó, digamos que reorganizó el equilibrio de fuerzas al interior del régimen y produjo también una reorganización ideológica que, como ya digo, vivimos sus consecuencias en el 2010. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello al compás de las evocaciones de nuestro invitado, quien es uno de los protagonistas centrales de esos años. Así que quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Estas son las evocaciones requeridas de Plaza de Armas. El invitado del que estamos hablando es don Carlos Tello. Hola, don Carlos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, como ya decía yo, estos 12 años son años de un tránsito fundamental en la vida interna del Estado, y una manera de verlo puede ser, por ejemplo, si vemos la manera en la que los dos presidentes en cuestión titulan sus memorias. Está la de José López Portillo, que son 2 tomos, yo tengo aquí el tomo 2, que se llama Mis tiempos. Es un título mucho más general, digamos, más abarcador acaso, y están las memorias de don Miguel de la Madrid, que tiene un título inequívoco, Cambio de rumbo, porque precisamente aquí se da cuenta del hecho de que su sexenio fue un sexenio de giro de timón, de cambio estructural del rumbo del país. También hay un libro, ahora hablaremos de la obra de don Carlos Tello, pero hay un libro también fundamental que escribió don Carlos junto con Rolando Cordera, México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones de desarrollo. Este es un libro editado por Siglo XXI, como lo ven, en 1981, y aquí pues también tiene una claridad implacable el análisis de don Carlos y de Rolando Cordera, porque aquí precisamente hablan en 81 de que ya estaba dibujado un antagonismo, digamos, de carácter estructural
económico, ideológico y político entre dos grandes proyectos. Y cualquiera que escuche, por ejemplo, alguna intervención política o pública de Andrés Manuel López Obrador, es muy fácil encontrar las resonancias de lo que ya en 81 don Carlos Tello y Rolando Cordera habían señalado con toda precisión. Pero bueno, esto es un poco lo que va a organizar nuestra charla, pero también queremos conocer las evocaciones de don Carlos Tello. Él forma parte de una familia de diplomáticos. Cuéntenos, don Carlos, un poco sobre su formación académica, intelectual. ¿Cuáles son sus principales referencias intelectuales, teóricas? Sí. Yo estudié fuera de México. Justamente mi universidad la hice en Estados Unidos. En aquel entonces mi padre era el embajador de México en Washington, ante los Estados Unidos de América. ¿En el gobierno de? Este fue en el gobierno del presidente Ruiz Cortines, de 1952 a 58. Yo me fui con él y estudié mi licenciatura en Georgetown University, justamente en Washington, D.C. Cuando terminé, estudié una maestría, también en economía, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y finalmente, después de un par de años aquí en México, volví a la universidad, en este caso a Cambridge, Inglaterra, a continuar mis estudios e hice estudios de doctorado. Yo me formé en la tradición keynesiana del pensamiento económico. Es una tradición que argumenta a favor de la participación del Estado en la economía para promover, para regular, para estimular, en fin, para pastorear el proceso de expansión de una economía, de la marcha misma de la economía. Y esta tradición en el pensamiento económico, la keynesiana, surge en los años de la gran crisis económica de 1929 a 33, en la que se desplomó la actividad, se multiplicó el desempleo y el Estado asume la responsabilidad en todas partes del mundo de recuperar niveles de empleo y niveles de producción, y no solo recuperarlos, sino también estimular para que la economía siga creciendo y generando empleo. Ese es el pensamiento keynesiano, la revolución keynesiana. ¿Se concentra en Cambridge no necesariamente? Cambridge, Inglaterra, fue sin duda el centro del pensamiento keynesiano. No solo el propio Keynes era profesor allá, sino también sus principales discípulos continuaron siendo profesores en la Universidad de Cambridge. ¿Y eran que frente a la escuela austriaca de Hayek? Era frente a la escuela austriaca y también frente a la escuela del otro Cambridge, del Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, que argumentaban lo contrario, de que entre menos Estado, mejor serían las cosas, que el Estado introduce deformaciones en el funcionamiento del mercado y de la forma en que actúan los distintos agentes económicos, y que lo que debería hacer el Estado es retirarse lo más posible para que hubiese este libre funcionamiento del mercado sin intromisiones que no solo destantean a los agentes, se argumenta, sino que hace que sus decisiones estén de origen viciadas. Entonces, digamos, son polos opuestos en la forma de ver las cosas.
Generacionalmente, ¿con quién compartió, si es que esto se dio en esta formación, don Carlos? Es decir, de mexicanos que estudiaron también allá. ¿Con quién compartió? En aquella época estudió también en Cambridge, Inglaterra, José Andrés de Oteiza, que fue posteriormente funcionario en distintos gobiernos, notablemente en el gobierno del presidente López Portillo. También estudiaron por allá otras personas. Leopoldo Solís, ¿no? No. De los economistas, al que recuerdo es a José Andrés Oteiza, también Rolando Cordera, que si bien no estuvo en Cambridge, sí estudió por esos años en la London School, que es también de tradición keynesiana. Rolando Cordera estudió allá, Carlos Roses, y otros más jóvenes que posteriormente fueron por allá, como Vladimiro Brailovsky, en mi época también en Inglaterra, Nathan Barman. Un grupo de personas estudiamos allá, que después trabajamos, aquí nos llamaron la Escuela de Cambridge. Ah, correcto. Hay con varios invitados que hemos tenido la fortuna de tener aquí, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, da la impresión de que los que estudiaban Derecho o cuestiones relativas a la teoría política se iban más bien, cuando salían a estudiar se iban más bien a Francia, ¿correcto? Sí. Y Economía, al parecer, más hacia Inglaterra. Había dos, así, ¿no? Había dos, Pero nunca Estados Unidos, según me dijo Bartlett, por ejemplo. No, muchos estudiaron en los Estados Unidos. Menciono rápidamente algunos. Jesús Silva Herzog Flores estudió en Estados Unidos Economía. El propio Miguel de la Madrid estudió Economía y Administración Pública en los Estados Unidos, y varios otros. Leopoldo Solís estudió en los Estados Unidos. Son varios los que fueron a estudiar Estados Unidos. Más bien éramos muy pocos en la década de los años 60 los que íbamos a Inglaterra. Éramos contados. Yo, de hecho, fui el primer estudiante mexicano en economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Más bien, la corriente era a los Estados Unidos de parte de los economistas, y en efecto de parte de los abogados, los que estudiaban leyes iban a Francia, pero economía definitivamente Estados Unidos. ¿Cómo se da después su paso a la vida como funcionario público y a la política? Sí, bueno, yo a mi regreso de Inglaterra en 1964, de inmediato me incorporo al servicio público. Trabajé en aquel entonces en la universidad, en la Secretaría de la Presidencia. 64 era el inicio del gobierno del presidente Díaz Ordaz. También, desde aquel entonces, me incorporo a la UNAM, a la Facultad de Economía, como profesor en la Facultad de Economía, profesor hora clase, porque estaba yo trabajando en el gobierno. Y continué ahí en la Secretaría, pasé a la Secretaría de Hacienda, regresé a la de Programación y Presupuesto, al Banco de México, en fin, en distintos puestos públicos. ¿Con militancia en el PRI o no necesariamente? Yo era parte, en efecto, era miembro del Partido Revolucionario Institucional en aquellos años, pero es importante subrayar algo. No era un requisito ser miembro del PRI para trabajar en el gobierno mismo a alto nivel. No era un requisito, había muchas personas que podían o no estar en el PRI y trabajar en el gobierno. No era una cosa con la otra. Además, en aquella época, en la época de los años 60 y 70,
La vida partidaria en otros partidos, el PAN o los partidos de izquierda, era muy reducida. Había un predominio abrumador del PRI. El PRI era una especie de coalición, Claro. una especie de paraguas bajo el cual estaban todas las fuerzas de la revolución. Así se fundó inicialmente, no como un partido clasista o tradicional en el sentido europeo, sino más bien como una gran coalición. De los revolucionarios estaban excluidos nada más la Iglesia, los terratenientes y los empresarios poderosos, eran los que no estaban en esa gran coalición que se forma en la década de los años 20 por Obregón y Calles. Entonces, pues todo el mundo estábamos ahí. ¿Y a quién registra como sus grandes influencias en el sentido de que los haya conocido personalmente? Porque a personajes como usted, don Carlos, les tocó convivir con grandes políticos. Pienso, por ejemplo, no sé, Jaime Torres Bodet, don Jesús Silva Herzog. Le voy a decir, en el área de estudios, yo trabajé de manera estrecha con Nicolás Caldo, la señora Robinson, Luigi Pacinete y a Marta Sen, que eran gente que estaba en aquel entonces en Cambridge y del cual yo pues, aprendí mucho, todos ellos poskeynesianos. Ya regresando a México tuve la enorme fortuna de tener excelentes jefes, pero de personas extraordinarias. Trabajé con Horacio Flores de la Peña, trabajé con Víctor Urquidi, trabajé con Horacio Flores de la Peña, ya lo mencioné, con Víctor Urquidi, con Raúl Ortiz Mena, trabajé también con... ¿Antonio Ortiz Mena o Raúl? No, Raúl, su hermano. El hermano. El hermano. Conocí desde luego a don Antonio Ortiz Mena, pero trabajo directo no lo tuve con él. Trabajé con gente espléndida, generosa. Siempre en el área de economía. Siempre en el área, yo diría, la gran área de las finanzas públicas. Por el lado del gasto y las inversiones públicas, y luego por el lado del crédito y los impuestos, o sea, el financiamiento del gasto. Las finanzas públicas fue el área donde yo trabajé. ¿Quién considera usted que es, bueno, para no ponerlo contra la espada y la pared, quiénes podrían ser de los secretarios de Hacienda más importantes que ha tenido México? Ahora que hablamos de Antonio Ortiz Mena, pero Pani, no sé. Ha habido pocos secretarios de Hacienda, porque los que ha habido han repetido y entonces han durado mucho tiempo. Como Ortiz Mena precisamente, ¿no? Ortiz Mena fue secretario de Hacienda 12 años, don Eduardo Suárez lo fue durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, fue por 11 años. Pani fue secretario de Haciendas en 2 gobiernos también. Yo pienso que, bueno, más reciente, pues López Portillo lo fue durante algunos años. Yo pienso que uno de los grandes secretarios de Hacienda, pienso que hubo 2 grandes secretarios de Hacienda que duraron justamente mucho tiempo y que pudieron poner en práctica sus políticas, algunas de las cuales yo no comparto, pero fueron en ese sentido grandes secretarios porque le imprimieron al país dirección y política. Don Eduardo Suárez, que fue secretario de Hacienda de 1935 a 46, 11 años, con el gobierno del presidente Cárdenas y del presidente Ávila Camacho, y también don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario con los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz.
ambos abogados de formación, abogados, gente sensata, gente culta, y que, repito, le imprimieron al país, a la marcha de la nación, características definitivas. Muy bien, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con don Carlos Tello. Estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Estos son las evocaciones requeridas de Carlos Tello aquí en Plaza de Armas. Antes de entrar ya en cuestiones de meollo, quisiera hacer una pregunta más a don Carlos sobre una figura que me parece fundamental, sobre todo por cuanto a la formación de economistas y de funcionarios de alto nivel en el país, que es don Daniel Cosío Villegas, un gran personaje, creador de grandes instituciones como el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué opinión le merece Daniel Cosío Villegas? Don Daniel Cosío Villegas era un intelectual, sí, una persona no solo capaz, sino muy bien informada. De gran personalidad. De ¿no? gran personalidad, podía con facilidad distinguir lo fundamental de aquello que es accesorio. Y todo un personaje. En efecto, él colaboró en la formación de grandes instituciones, de entidades públicas importantes. Él se formó como abogado, pero posteriormente se dedicó a la economía y a la historia. Y fue promotor de estudios de una enorme trascendencia en materia histórica. Una colección de trabajos que después se publicaron sobre la historia de México, la República restaurada, todo el porfirismo que él llamó porfirato, y entre otras cosas. Yo tengo una buena opinión de él. Y ya que estamos con grandes personajes, don Jesús Silva Herzog. Don Jesús Silva Herzog es otro pilar de la economía en México. Es otro pilar de la economía. Pueden ser ellos dos, ¿no? Sí, Cosío Villegas y Silva Herzog. Son grandes, ambos colaboraron juntos en la creación de instituciones. Don Jesús, más economista que otra cosa, menos polifacético que don Daniel Cosío Villegas, que repito, historiador, abogado, economista, periodista. Don Jesús más economista, aunque desde luego no descuidó ni el periodismo ni otras actividades. Él es, digamos, la referencia obligada de todo el pensamiento económico de México y de la Facultad de Economía, de la cual él fue director y desde luego profesor muy distinguido. Es una referencia adecuada de los economistas, de nosotros los mexicanos. Y además biográficamente también de una gran entereza, porque él era casi ciego, ¿no? Él tenía problemas muy serios para leer. Sí. Llegó el momento en que le tenían que leer. Y entonces ello, no obstante, superó ese inconveniente, esa molestia, y siguió escribiendo y mucho. Sí, me parece admirable porque es de esos casos... Una voluntad excepcional. Me recuerda también en otro ámbito a don Rubén Bonifaz Nuño, poeta y traductor de poesía latina, que también ya prácticamente no ve. Al último ya. Sí. Bueno, vamos ahora a entrar, como ya digo, en estos años tan importantes, años decisivos para el rumbo del país. Voy a leerles, les voy a rogar un minuto para leer la parte del prólogo que don Carlos me cuenta que en cuestión de semanas va a haber una edición nueva de México, la disputa por la nación. Es un libro
fundamental, estratégico para entender lo que está pasando. Con un nuevo prólogo. Con un nuevo prólogo, amplio, ¿verdad? Extenso. Un prólogo ampliado, puesta al día. Esta es una suerte de, si se me permite hacer la comparación, de como los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez. Es también un documento, evidentemente no de la extensión de los grandes problemas, ¿verdad? Que los grandes problemas es un tomo así, pero igualmente sintético y con mucha sustancia, para hacer el análisis de los últimos 30 años de México. Les voy a leer la parte en el prólogo, para luego ya con esto entrar ya en la cuestión ya de análisis, para tener el privilegio de conocer el juicio de don Carlos Tello sobre lo que pasa hoy en el país. Dice más o menos así, es por todo esto, dice Rolando Cordero y Carlos Tello, es por todo esto que hablamos de una disputa por la nación. Este ensayo se dedica a presentar y a examinar las opciones polares dentro de las cuales se piensa que va a tener lugar el futuro desarrollo de México. 1981. Se trata de opciones dentro de un sistema dado y no de alternativas a tal sistema. Dicho de otra forma, esta exploración prospectiva parte del supuesto central de que el orden constitucional, político y económico surgido de la Revolución Mexicana es viable en el sentido de que puede mantenerse como cauce para la evolución social del país. Después dice, cada una de estas dos opciones contiene sensibles implicaciones para el conjunto social y no es exagerado afirmar que su aplicación irrestricta en estado puro probablemente pondría a México ante la tesitura de un cambio de régimen. La primera de estas opciones, de estas opciones que hemos llamado neoliberal, traería consigo el predominio pleno de las fuerzas sociales y las formas de organización económica que de modo creciente han dominado la evolución del país a partir de la posguerra. Tal predominio se expresaría no solo en los espacios económicos superiores y modernos, sino en todos los ámbitos de la vida estatal, la cultura y las relaciones sociales. Todo lo anterior, además, sucedería dentro de la perspectiva de una acelerada integración global con la sociedad norteamericana. Una estrategia de este corte contempla la necesidad de un periodo de ajuste estructural de duración indeterminada, durante el cual casi indefectiblemente se generaría una situación de mayor marginalidad y polarización económica y social, sin menoscabo de que al mismo tiempo se produjeran un mayor consumo y un crecimiento económico relativamente rápido. Lo anterior, a su vez, casi seguramente redundaría en un mayor deterioro del contenido de masas que todavía caracteriza al Estado mexicano, lo cual, en consecuencia, pondría en peligro la estabilidad y la vigencia del orden jurídico institucional. Esta es la primera alternativa que ya señalan Tello y Cordera como la alternativa neoliberal conocida por todos. La segunda vía, dicen Tello y Cordera, que llamamos nacionalista, supondría la reactualización del proyecto nacional de desarrollo esbozado de manera embrionaria en la Constitución de 1917 y que en los años 30 fue llevado adelante y dotado de contornos más precisos por el movimiento popular, particularmente la clase obrera organizada y por el grupo gobernante encabezado por el presidente Cárdenas. Este proyecto plantea la necesidad de realizar un vasto programa de reformas económicas y sociales con el propósito de lograr en el plazo más breve una efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad social prevalecientes. No obstante, la capacidad constitucional e histórica del Estado mexicano para asumir un programa de esta naturaleza, en la práctica, su realización solo es concebible a partir de una movilización social y política de grandes magnitudes, en cuya conducción tendrían que estar en un lugar principal los trabajadores organizados. Ello implicaría, a la vez, modificaciones importantes en la correlación de fuerzas dentro de la cual tiene lugar la gestión estatal, así como enfrentamientos políticos y sociales que afectarían las pautas de acumulación imperantes y la propia vigencia del régimen político. Esta es la otra alternativa. Pues la verdad cuando se lee pues es digamos implacable la claridad con la que se vislumbran las dos alternativas, que a mi juicio en efecto determinó el ulterior desarrollo de la historia, incluido el 2010 con el antagonismo conocido también por todos, oscurecido también o silenciado por muchos medios, pero en realidad conocido por todos, que es el del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que está rescatando básicamente la línea nacionalista, la herencia cardenista y de la Revolución Mexicana, plasmada en la Constitución del 17, y todo el proyecto neoliberal que, como ya decimos, inicia con el cambio de rumbo de Miguel de la Madrid y que se continúa con los sexenios
hasta el que hoy controla el Estado. ¿Qué plantean en el prólogo nuevo, don Carlos? En esencia actualizamos lo que queda de la disputa. En la disputa, como se leyó, veíamos en aquel entonces que la nación estaba en disputa, por una parte entre quienes pensaban que el mercado era suficiente para ordenar la marcha de la nación y quienes pensábamos que el mercado por sí mismo no era suficiente para ordenar las cosas y que era indispensable una combinación virtuosa entre Estado y mercado. Pasaron los años y a partir en efecto de 82, con el cambio de rumbo, el título del libro de Miguel de la Madrid, sus memorias, se puso en práctica el proyecto neoliberal. Se puso en práctica el proyecto neoliberal descansando en tres pilares. El primero, se redimensionó el Estado y su papel en la economía, reduciendo su participación, ya sea vendiendo empresas públicas, ya sea desregulando la actividad, ya sea disminuyendo el gasto público. Todo esto sucedió, se hizo un Estado menos intervencionista y menos activo en la economía nacional. Ese fue redimensionar el papel del Estado en la economía. El segundo pilar fue la apertura. Nos abrimos al mundo, pasamos de ser una economía muy protegida a una totalmente desprotegida, nos abrimos al capital extranjero sin ninguna restricción, incluso entró el capital extranjero al sistema de pagos, a la banca, y hay ahora libre movimiento de capital y de mercancías y servicios de México con el mundo. Nos abrimos totalmente. El tercer pilar fue la desregulación también de todo el sistema financiero bancario. Con estas reformas que se empezaron a instrumentar en 83 y de manera progresiva a lo largo de los años, buscaban todas estas reformas un mayor crecimiento económico y una mayor justicia social, que las condiciones generales de existencia de la población mejorasen. Ese era el propósito declarado del cambio de rumbo del proyecto neoliberal. Si analiza uno por resultados, que es a mi juicio la forma correcta de analizar, pues el proyecto neoliberal que se puso en práctica deja mucho que desear. En términos de crecimiento económico, en términos de evolución de la economía, ha sido desastroso. La economía ha estado en los últimos 30 años prácticamente estancada. Se ha perdido para muchos esperanza de progreso. Y las condiciones generales de existencia de la población no han mejorado, incluso la distribución del ingreso entre las personas y entre las regiones del país ha empeorado. Se habla de dos Méxicos, el México, grosso modo, ¿no? El México del norte y el del sur, y el número de personas que viven en condiciones de pobreza es alarmante. Supera a la mitad de la población mexicana. Ahora con la crisis va a ser aún mayor, todavía no salen los datos pero va a ser aún mayor. O sea que analizándolo por resultados deja mucho que desear el proyecto neoliberal. Esto es lo que escribimos en el nuevo prólogo, analizando los resultados del proyecto neoliberal que se puso en práctica, pero además adelantamos lo que para nosotros es, por así decirlo, una nueva disputa.
Están, por una parte, personas que argumentan que los resultados de los cambios introducidos en los últimos 30 años no han dado los resultados que de ellos esperaban, porque no han sido completas, porque faltan algunos otros cambios. Entonces se habla de reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo, como si no fuese flexible, con más de la mitad de la gente en el trabajo informal, o sea, más flexible no puede haber. Se habla de una nueva reforma energética con clara apertura al capital privado de actividades que hoy en día lleva a cabo el sector energético gubernamental, y se habla también de una nueva reforma hacendaria que busca descansar sobre todo en los impuestos indirectos al consumo y una tasa única pareja para todos los causantes, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado. Y se dice, si se hace eso, ahora sí va a funcionar. Nosotros pensamos que no, que además no hay argumentos sólidos para establecer esta correlación positiva de nuevas reformas, mejores resultados. Nosotros pensamos que lo que debe hacerse es introducir una nueva reforma global, cambiar el rumbo de la economía. Ya tuvimos la reforma política, la reforma económica en clave neoliberal es la que acabo de describir. Ahora lo que necesitamos es la reforma social del Estado. Es indispensable llevarla a cabo. Los mexicanos tenemos una serie de derechos sociales que están establecidos en la Constitución: derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, en fin, son varios los derechos sociales, pero no están bien atendidos. Y no solamente no están bien atendidos, sino están insuficientemente atendidos. De tal suerte que el propósito que debe organizar la acción del Estado y la marcha de la economía nacional para nosotros es el de orientar toda la actividad para que se queden satisfechos en cantidad y en calidad todos los derechos sociales que tenemos todos los mexicanos y en el menor plazo posible. Eso es lo que llamamos nosotros la reforma social del Estado. Que no puede tener lugar, evidentemente, sin una reforma económica de otro signo, ¿no? Así es, deberían cambiar toda la política económica para orientarla, por ejemplo, a este solo propósito, el de la reforma social del Estado, la construcción de un estado de bienestar. Esta vendrá a ser la tercera reforma. Tenemos, repito, la reforma política que se inicia en 77 con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, y que continúa. Tenemos la reforma económica en clave neoliberal, con apertura, con reducción del Estado, en fin. Y tenemos la nueva reforma por la que abogamos, que es la reforma social. Y ahí el problema es que, tal como se pueden ver las cosas, quizá no necesariamente es reforma, sino una revolución social, ¿no? Es un poco está en el horizonte, digamos. Yo no lo plantearía dramático, así de dramático. Yo creo que está dentro de los cauces y tradiciones mexicanas. Estamos hablando de actuar a partir de la Constitución, de derechos establecidos en la Constitución, derechos que deben exigirse, ser derechos exigibles, como el derecho a votar y ser votado, o el derecho a la libre expresión. Pues tenemos el derecho a que se nos proporcione a los mexicanos una educación suficiente y adecuada. Todos, de 9 años mínimos, que es lo que establece la Constitución. Y entonces el Estado debe obligarse
y hacer lo necesario para que así suceda con educación y los demás derechos sociales. Vamos a hacer un corte y nos quedamos con esto, don Carlos. Vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas, las evocaciones requeridas. Voy a recordarles que no lo he hecho, nuestro correo electrónico, que es plazadearmas21@gmail.com, y también nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Y estamos conversando con don Carlos Tello. No quiero perder la oportunidad de preguntarle sobre ese momento crucial que fue con el que iniciamos de la nacionalización de la banca, que, como ya digo, pues evidentemente que no fue una decisión ni gratuita ni mucho menos, sino que obedecía a una dialéctica muy compleja, un grado de tensión y, digamos, de desequilibrio interno de los grupos de poder del Estado, y en cuya confrontación pues el gobierno tuvo que tomar una decisión como esta. Yo recuerdo una anécdota, no sé si se acuerda, don Carlos, cuando tuvimos una oportunidad de hacer un viaje. Me contaba don Carlos que me parece que estábamos hablando de los toros, que don Carlos suele ir a las corridas de toros, y en algún momento me dijo que no sé si en el pasado o todavía a veces coincidía con Calderón en el palco, una cosa así. Y entonces yo, de bote pronto, yo, como lo primero que se me ocurrió fue decirle: ¿conoce usted personalmente a Calderón? O algo así le pregunté, y don Carlos me volteó y me dijo: licenciado, yo soy el diablo. No sé si se acuerda que usted me comentó eso, pero un poco como que me dijo: bueno, ¿cómo me preguntas eso si yo soy el diablo, no? Y ahora verán por qué. López Portillo, en sus memorias, dice lo siguiente. Está hablando aquí, ya explicando cómo va llegando a la decisión y al problema de la nacionalización de la banca, y dice así: poco podía hacerse en un sistema de libertad cambiaria dolarizado por una banca interesada en sobrevivir manejando valores extranjeros en un clima de desconfianza acentuado, cultivado por fuerzas internas y externas que se conjuntaban hacia la desestabilización del régimen. Como lo he dicho otras veces, el derecho de propiedad, conjugado con la libertad cambiaria, propicia la fuga de capitales. Y legalmente creo que poco puede hacerse sin cambiarlo de raíz. Que la principal característica de una crisis es la falta de coincidencia entre los intereses privados, legítimos, si se quiere, y el interés público, también legítimo, pero no suficientemente protegido y sin capacidad del Estado para resolver la contradicción sin cambiar la composición de fuerzas. Aquí está señalando López Portillo, digamos, la contradicción fundamental en la que está y de cuyos designios es responsable el jefe de Estado: compaginar interés individual y legítimo con interés general. Y entonces dice López Portillo: ordené entonces, esto es febrero de 1982, y este es los comentarios que él añadía en 86 cuando escribe este libro. Dice López Portillo: ordené entonces se proyectara una ley que gravara los capitales mexicanos en el extranjero, incluido inmuebles, y traje otra vez a mi intención el proyecto de nacionalizar la banca y de establecer el control de cambios. Llamé entonces a Carlos Tello y le encargué que con toda discreción y bajo su personal responsabilidad preparara los proyectos completos, con decisiones sustanciales, instrumentales y estratégicas. Carlos Tello era una persona de mi total confianza, especialmente preparado para instrumentar la decisión, porque era un convencido de ella. Y no me equivoqué. Para mayo de 1982 disponía yo de anteproyectos que empecé a revisar personalmente con el apoyo fundamental y único del discretísimo don Carlos Vargas Galindo. Para junio de 1982 los proyectos estaban listos. La mecanógrafa era Alicia, mi hermana, la discreción absoluta y garantizada. Yo esperaba solo la ocasión. Reconocía yo el riesgo de la acción tardía, pero esas graves decisiones requieren de mucha maduración y estudio para dar un golpe fundamental a los vicios del sistema. No me iba a dar por vencido. ¿Cómo fueron esos
momentos tan cruciales en los que se tomó una decisión como esta, don Carlos, en donde ya, digamos, internamente el sistema iba a estallar? Sí, yo escribí un libro que se llama La nacionalización de la banca en México, que publicó Siglo XXI. Que es en efecto. Y ahí cuento la historia. En efecto, se venía dando en la economía nacional, sobre todo en la segunda mitad del año de 81, serios problemas económicos y enfrentamientos y disputas entre el gobierno y la presidencia de la República por un lado, y por la otra el sector privado en general y los banqueros en particular. La economía se deterioraba y, aprovechando este deterioro, hubo en la sociedad mexicana un ámbito especulativo y de enfrentamiento con el Estado y con la figura principal del Estado mexicano, que es la presidencia de la República. Entonces, en efecto, el presidente López Portillo me pidió que trabajara en esto de una manera discreta, y se hizo el trabajo y programamos todo. Sabíamos muy bien dónde estaban las sucursales bancarias, sabíamos muy bien cuánto dinero estaba depositado y en qué tipo de instrumentos estaban depositados los recursos en la banca, en fin, toda la información sobre la banca la teníamos, y también teníamos la información sobre quienes generan divisas y quienes usan divisas, que no son muchos los que generan divisas, ni tampoco muchos los que utilizan divisas. Está altamente concentrado el uso y la generación de divisas en México en aquel entonces, y sigue concentrado. Y a partir de toda esa información se fueron llevando a la práctica los trabajos, y fueron momentos tensos, intensos también, conforme avanzábamos. Y, como lo dice el presidente López Portillo, para mayo, junio ya teníamos el proyecto todo armado. Había que esperar a ponerlo en práctica. Y se trabajó con mucha discreción, es así que el presidente electo Miguel de la Madrid no lo sabía, el secretario de Hacienda Silva Herzog tampoco. Fue un manejo por la naturaleza del tema, no se podía saber, entonces se manejó de manera discreta. ¿Y qué pasó? ¿En algún momento dudó o no? Yo estaba convencido. En otro libro que publiqué, que se llama La política económica en México, que publicó Siglo XXI, ya hablaba yo del papel protagónico central que la banca en México desempeña y que pone en jaque a las economías nacionales. Esto lo dije yo en 76 o 77, cuando salió este libro. En el caso de México, puso en jaque a la economía nacional la banca en 82, bueno, a lo largo de 81 y al Estado. Y al Estado, como también puso en jaque en 94-95 al país, la banca, no más que en este caso lo que se decidió en lugar de nacionalizarla fue el FOBAPROA. Como lo ha puesto en jaque la banca y Wall Street a la economía de los Estados Unidos y a la economía mundial, y en Inglaterra y en Islandia y en muchas partes, y ahí, en el caso de Inglaterra, nacionaliza por la vía de la participación en el capital social de la banca. En el caso de Estados Unidos también nacionalizan por la vía de la participación social, la participación en el capital social. El Estado norteamericano, el Estado inglés, son ahora dueños de una parte importante de la banca.
Y en otras partes sucede lo mismo. O sea, la banca, desde luego en México, pero en otras partes, pone en jaque la marcha de una nación, la marcha estable. Hubo un enfrentamiento serio y se resolvió por la vía de la nacionalización. Yo, convencido de ella, pero también el presidente la fue madurando y me encargó que, ya que me había encargado preparar las cosas, después me encargó que la instrumentara al frente del Banco de México. Nos quedan ya más o menos 2 minutos, me parece, don Carlos. Es una pena, quisiera seguir charlando con usted, pero nada más un comentario final, a reserva de que, si me lo permite, lo podamos volver a invitar, pero han pasado ya cerca de 30 años de esa nacionalización. Ahora todo el sistema bancario está en manos fundamentalmente extranjeras. ¿Qué hacer? Bueno, es en verdad lamentable que se haya entregado al capital extranjero la banca, el sistema financiero, porque no solo es la banca, son las compañías de seguros y otros intermediarios financieros. Es lamentable y muy peligroso. Las decisiones fundamentales en torno al sistema de pagos no se toman en México. Se toman en las casas matriz, ya sea en España si se trata del Banco Santander o si se trata del Bilbao Vizcaya Argentaria, ya sea en Estados Unidos si se trata del Citicorp, que es el Banco Nacional. En fin, se toman en otras partes. Es muy lamentable y es difícil ahora hacer algo porque, a diferencia de 1982, ahora la banca está en manos del capital extranjero, que es distinto cualitativamente. Claro, porque en ese momento estaba en capital nacional. Pura banca nacional, propiedad de los mexicanos. Bueno, pues nos tenemos que quedar con esto. Le agradezco muchísimo. Sí, seguimos yendo a los toros. Claro que el presidente Calderón ya no tanto. Nos sentábamos en Sol, eso es, en la parte del Sol. Él siempre fue muy atento conmigo, y yo con él, y amable. Tanto él como su esposa, la señora Calderón. Ella de vez en cuando sigue yendo. Él no va porque pues es difícil ser presidente e irse a sentar a Sol en la Plaza México. Aunque usted sigue a lo mejor lo siguen considerando como el diablo. Eso sí no sé, pero siempre me trató muy amable. Muy bien, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, bueno, pues esto fueron las evocaciones requeridas de Carlos Tello. Nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto. Ese acontecimiento es la nacionalización de la banca de 1982, que, como también es ya sabido, fue la decisión con la que López Portillo remata su gobierno y pues da con ese sello la estafeta a Miguel de la Madrid. Este acontecimiento, como sabemos, pues marcó, digamos que reorganizó el equilibrio de fuerzas al interior del régimen y produjo también una reorganización ideológica que, como ya digo, vivimos sus consecuencias en el 2010. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ello al compás de las evocaciones de nuestro invitado, quien es uno de los protagonistas centrales de esos años. Así que quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. Bueno, qué bueno que están con nosotros. Estos son las evocaciones requeridas de Plaza de Armas. El invitado del que estamos hablando es
Don Carlos Tello. Hola, don Carlos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, como ya decía yo, estos 12 años son años de un tránsito fundamental en la vida interna del Estado. De la participación del Estado en la economía para promover, para regular, para estimular, en fin, para pastorear el proceso de expansión de una economía, de la marcha misma de la economía. Y esta tradición en el pensamiento económico, la keynesiana, surge en los años de la gran crisis económica de 1929 a 33, en la que se desplomó la actividad, se multiplicó el desempleo y el Estado asume la responsabilidad en todas partes del mundo de recuperar niveles de empleo y niveles de producción, y no solo recuperarlo, sino también estimular para que la economía siga creciendo y generando empleo. Ese es el pensamiento keynesiano, la revolución keynesiana. ¿Se concentra en Cambridge no necesariamente? Cambridge, Inglaterra, fue sin duda el centro del pensamiento keynesiano. No solo el propio Keynes era profesor allá, sino también sus principales discípulos continuaron siendo profesores en la Universidad de Cambridge. ¿Y eran que frente a la escuela austriaca de Hayek? Era frente a la escuela austriaca y también frente a la escuela. Va a organizar nuestra charla, pero también queremos conocer las evocaciones de don Carlos Tello. Él forma parte de una familia de diplomáticos. Cuéntenos, don Carlos, un poco sobre su formación académica, intelectual. ¿Cuáles son sus principales referencias intelectuales, teóricas? Sí. Yo estudié fuera de México. Uh-huh. Justamente mi universidad la hice en Estados Unidos. En aquel entonces mi padre era el embajador de México en Washington, ante los Estados Unidos de América. ¿En el gobierno de? Fue en el gobierno del presidente Ruiz Cortines, de 1952 a 58. Yo me fui con él y estudié mi licenciatura en Georgetown University, justamente en Washington, D.C. Cuando terminé, estudié una maestría, también en economía, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y finalmente, después de un par de años aquí en México, volví a la universidad, en este caso a Cambridge, Inglaterra, a continuar mis estudios e hice estudios de doctorado. Yo me formé en la tradición keynesiana del pensamiento económico. Es una tradición que argumenta a favor. Y una manera de verlo puede ser, por ejemplo, si vemos la manera en la que los dos presidentes en cuestión titulan sus memorias. Está la de José López Portillo, que son 2 tomos, yo tengo aquí el tomo 2, que se llama Mis tiempos. Es un título mucho más general, digamos, más abarcador acaso, y están las memorias de don Miguel de la Madrid, que tiene un título inequívoco, Cambio de rumbo, porque precisamente aquí se da cuenta del hecho de que su sexenio fue un sexenio de giro de timón, de cambio estructural del rumbo del país. También hay un libro, ahora hablaremos de la obra de don Carlos Tello, pero hay un libro también fundamental que escribió don Carlos junto con Rolando Cordera, México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones de desarrollo. Este es un libro editado por Siglo XXI, como lo ven, en 1981,
Y aquí pues también tiene una claridad implacable el análisis de don Carlos y de Rolando Cordera, porque aquí precisamente hablan en 81 de que ya estaba dibujado un antagonismo, digamos, de carácter estructural, económico, ideológico y político entre dos grandes proyectos. Y cualquiera que escuche, por ejemplo, alguna intervención política o pública de Andrés Manuel López Obrador, es muy fácil encontrar las resonancias de lo que ya en 81 don Carlos Tello y Rolando Cordera habían señalado con toda precisión. Pero bueno, esto es un poco lo que... Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Es ya un consenso general considerar a los años que van del sexenio de José López Portillo al de Miguel de la Madrid, es decir, de 1976 hasta 1988, como años fundamentales decisivos para el ulterior desarrollo de los acontecimientos políticos y económicos del México contemporáneo. Es sabido por todos que el primero de ellos, el sexenio de José López Portillo, es considerado como, digamos, el final de una época, la época que podría considerarse como la de la revolución institucionalizada, la revolución hecha gobierno. Es un sexenio o un final que para muchos es vista como un final decadente, para otros no necesariamente. Y el sexenio siguiente, el de Miguel de la Madrid, es considerado también, esto es sabido por todos, como el alumbramiento de una nueva época, como un cambio de rumbo. Y esta es la razón por la cual estos 12 años se consideran como trascendentales para lo que pasó en México sucesivamente. De hecho, mucho de lo que hoy pasa en el país, mucho si no es que todo de lo que pasa en el país en términos políticos, económicos e ideológicos, encuentra sus claves cardinales en esos dos sexenios. Y si hay un acontecimiento en donde esta transformación o esta ruptura se manifiesta en toda la potencia de sus contradicciones y en todo el dramatismo imaginario,